Comenzamos este segmento de salud tan esperado por los papis y las mamis, donde abordamos temas relacionados con la salud de nuestros niños. En programas anteriores habíamos estado hablando sobre los accidentes domésticos, cómo responder ante determinadas situaciones. Para esto nos acompaña la doctora María Florencia Victoria, médica pediatra. ¿Cómo está, Florencia? Muy bien, Nancy. ¿Vos? Bueno, continuamos con este tema. ¿Cuáles son otros de los accidentes domésticos que se pueden dar? Por ahí de los accidentes que me quedó a hablar el programa pasado es con respecto a las armas o a los objetos que pueden llegar a tener filo que tenemos en nuestras casas, de tener cuidado de tenerlos fuera del alcance de nuestros chicos. Los cuchillos, los elementos que tengan puntas romas o que tengan un peso considerable, tratar de tenerlos fuera del alcance. Tijeras. Tijeras, cuchillos, los alfileres de gancho, que por ahí muchos papás los usan para prenderle las cadenitas del chupete. Tratar de, si son bebés, no ponerles alfileres de gancho. Vienen otros sistemas para prender en la ropita que no tienen ningún filo ni ninguna punta. Bien. Y con respecto a las armas también, algo muy peligroso y que puede llegar a suceder que alguien tenga un arma en casa. Por ahí sucede que algunos papás tienen armas en la casa, entonces también eso no tiene que estar al alcance de los niños. Siempre cuando se las guarda hay que guardarlas igualmente descargadas y con el seguro puesto. Eso también es una recomendación muy importante de hacer. Seguro. Bueno, y también ya por la época de verano, el tema de las piletas, que ya lo habías anunciado el programa pasado. Fundamentalmente hoy vamos a hablar de los accidentes que se producen en el agua, ya que acá en San Rafael, estamos en verano, ya armamos la pileta o lo ponemos a nuestro chico en algún fuentoncito con agua. Y otra, el lugar donde vivimos, tenemos ríos, tenemos lagos y tenemos que tener mucha precaución con nuestros chicos en el agua. Bien, bueno, y en el caso de tener alguna piscina ya instalada en casa, por supuesto, tomar las medidas de seguridad. Todas las medidas de seguridad correspondientes. Como es el vallado. Es muy importante el vallado de las piletas, siempre tiene que estar hecho en los 4 costados de las piletas. No tiene que quedar ningún pedacito por donde nuestro chiquito pueda llegar a meterse. Estar muy atentos. Estar muy atentos, siempre tenemos que estar al cuidado de nuestros chicos. Siempre, si tenemos una pileta en casa o una fuente de agua, nunca perderlos de vista. Es que los accidentes ocurren en un segundo. Puede ser en una pileta, inclusive en superficies con muy poquita agua. Exacto. Y el síndrome de casi ahogamiento o de ahogamiento, que es justamente de lo que hablamos ahora, con muy poquito tiempo que los chicos permanecen sumergidos en el agua, ya puede dejar graves secuelas. Entonces es muy importante no perderlos de vista ni un ratito, ni siquiera un segundo. ¿Qué hacer ante esas situaciones? Bueno, cuando se produce, nosotros hablamos del síndrome de casi ahogamiento, cuando se produce el accidente por inmersión y el paciente permanece vivo por lo menos 24 horas luego del accidente. Y del ahogamiento, cuando se produce la muerte del individuo durante las primeras 24 horas. Este tipo de accidentes, generalmente los accidentes en las piletas o en los baldes o en las bañeras, se dan más en los chicos de 1 o 2 años, 3, 4 añitos también. Y los accidentes en las fuentes de agua, en las fuentes abiertas, en ríos, en lagos, se producen más en los adolescentes y más sobre todo en los varones, que son un poco más aventureros. Si a eso le agregamos que por ahí nuestro chico padece un síndrome convulsivo que puede producirse dentro del agua, es más peligroso aún. O si es un adolescente que consumió alcohol, disminuyen más sus mecanismos de defensa. Cuando son muy chiquititos, pueden ahogarse inclusive en la bañera con centímetros de agua. ¿Por qué? Porque no tienen bien desarrollados los mecanismos de defensa. Entonces, al quedar tapados por el agua, no pueden incorporarse tan rápido, o por ahí si sufren algún golpe en el momento de la caída, menos aún, directamente el mecanismo de defensa no se produce. Exacto. Y ya con 2 minutos que el niño permanece sumergido en el agua, pierde el conocimiento. Claro. Y si no se lo reanima antes de los 5 minutos en el lugar donde se produce el accidente, se producen, si queda con vida, graves secuelas neurológicas, porque se produce una pérdida de oxígeno que lleva a un edema cerebral, y ese edema cerebral es el que lleva a las graves secuelas neurológicas que se producen en estos casos. Exacto, son segundos. En un accidente, tengamos en cuenta
que ocurre en segundos. En segundos. Estamos hablando de 5 minutos. Con 5 minutos ya queda con graves secuelas neurológicas. Bien, ¿cómo podemos, ante una situación así, responder rápidamente, reaccionar? Lo ideal es tener conocimientos básicos sobre reanimación cardiovascular básica, el masaje cardíaco, la respiración boca a boca, porque si eso se practica, hemos visto muchos casos de chicos que gracias a estas medidas en el lugar del accidente logran sobrevivir y llegan llorando y llegan respirando adecuadamente a la guardia y pueden sobrevivir. Bien, lo sacás del agua y ¿cómo lo pones? Lo ponemos de costado, tratamos de que elimine el agua. Si no respira, tenemos que hacerle masaje cardíaco, tenemos que hacerle respiración boca a boca. Bueno, y para evitar este tipo de accidentes, ¿qué recomendaciones básicas nos traes? Bueno, primero que nada, como dijimos recién, no perder de vista ni un segundo a nuestros chicos. Siempre tiene que haber un adulto responsable. No creamos que porque son más grandes, son adolescentes, 18 o 21 años, no requieren supervisión. Incluso los chicos más grandes necesitan que no los tenemos que asfixiar, pero los tenemos que supervisar. Bien. Es ideal enseñarles. Los chicos tienen que aprender a nadar lo antes posible. Alrededor de los 2 añitos es muy adecuado que los mandemos a aprender a nadar porque ya tienen una madurez psicofísica como para poder aprender a nadar. Si nuestro chico no sabe nadar, tenemos que tener salvavidas, chalecos adecuados para poder meterlos a la pileta. Bien. Tratemos de siempre dejar en la pileta algún gancho con un mango largo o algún salvavidas por si cae accidentalmente, por ahí puede agarrarse de eso y puede salvarse. Bien. Otra de las cosas principales es cuando ya no usamos más la pileta, las piletas que son inflables, las chiquitas, le sacamos el agua y las desarmamos. No dejemos juguetes dentro del agua porque muchos accidentes ocurren porque los chicos tratan de alcanzar un juguete y caen. Con respecto a los adolescentes, si van a estar en el agua, que no consuman alcohol. Y fundamentalmente nosotros como pediatras tenemos que tratar de educar y de todas las posibilidades que tengamos, ya sea en los medios o en las charlas con los papás, dar todas estas medidas básicas y enseñarle a los papás cómo tienen que cuidar a sus chicos. Bien. Bueno, traías unas estadísticas de últimos estudios que se han realizado. ¿De qué se trata? Hubo un estudio que se realizó en Estados Unidos con respecto a los accidentes en las piletas. Se determinó, allí es la tercera causa de mortalidad infantil. Se da más frecuente por supuestamente en el verano y después de comer. Y lo que se vio fue que siempre había un adulto encargado de supervisar que no estaba supervisando, y de estos adultos que estaban supervisando, generalmente la pileta era propia, o sea que como que se habían confiado, y de estos adultos que debían supervisar se determinó que un 20% estaba hablando por teléfono, un 30% estaba charlando y un 50% estaba haciendo tareas dentro de la casa y había dejado de supervisar a sus niños. Entonces, siempre cuando hay una pileta cerca, una fuente de agua, tiene que haber la supervisión de un adulto. Seguro. Bueno, Florencia, muy interesante toda esta charla. Y la semana que viene, ¿qué nos traes? La semana que viene vamos a hablar de los cuidados con el sol y de los golpes de calor. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. No te muevas, que en el próximo bloque nos acompaña Eliana Ibarra en nuestro segmento de nutrición y cocina. Cortecito y ya regresamos.